Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra charla de Detox ZDHC Wastewater Program. La verdad les agradezco muchísimo la gran acogida que tuvo, la invitación que tuvimos a esta charla. Tuvimos muchísimas personas que se nos unieron el día de hoy, se registraron para la charla. Entonces, por lo visto es un tema de mucho interés. Y la razón por la cual estamos dando esta charla el día de hoy es la gran cantidad también de preguntas que nos han venido sobre el programa, de cómo organizar este tipo de solicitudes con los laboratorios que realizan las pruebas de aguas residuales bajo este programa de ZDHC, que una gran cantidad de marcas pues solicitan a sus proveedores, a todos los que tienen procesos húmedos. Y es pues muy importante pues dar este tipo de charlas para que varios de estos conceptos puedan ser claros, la comunicación con los laboratorios pueda ser muy fluida en cuanto a las expectativas, las necesidades específicas que tiene la planta. Ya vamos a ver los requisitos del programa, dependiendo, por ejemplo, qué tipos de salidas, si es una salida directa, una salida indirecta, son conceptos que vamos a ver el día de hoy. Como parte de la agenda que tenemos, pues, de la charla de hoy, pues vamos a hablar brevemente de los antecedentes del programa, pues, de dónde es que viene, y por qué ha tenido tanta acogida dentro de la industria textil y la gran importancia que tiene para esta y la sostenibilidad de la misma industria textil. El punto dos, pues es un enfoque de tres áreas críticas. El día de hoy vamos a hablar sobre pues, la parte tres, digamos, la tercera de estas tres enfoques que tiene el programa de ZDHC, que son las salidas, pero vamos a ver también, hablar brevemente de los otros enfoques que tiene. Vamos a hablar un poquito también de la red de Intertech en el mundo sobre los laboratorios. Esto es especialmente importante porque necesitamos conocer dónde están los laboratorios que hacen las pruebas, qué oficinas hacen, qué es lo que hace cada oficina y cómo tener esa claridad de cuáles son las limitantes que se puedan tener, las ventajas que se puedan tener con esa red y conocer muy bien sobre el proveedor de servicio. En este caso, pues obviamente nosotros vamos a hablar específicamente de nuestra red. Vamos a hablar después pues, un poquito ya más extenso en la introducción a las guías de aguas residuales de ZDHC, el ZDHC Wastewater Guidelines, que ya son los documentos que después cuando uno entra a la página de ZDHC, pues ya puede descargarlos, leerlos, informarse mucho más y ver un poquito sobre el contenido de estos documentos y cuáles son los que les ha generado más dudas y que nos han hecho muchas consultas. Por último, pues vamos a hablar de la plataforma ZHC Wastewater Key, la plataforma se llama Gateway. Gateway es donde ya luego de hacer todos los muestreos, los análisis, pues es donde ya llegan todos los resultados de estas pruebas. Y la idea detrás de Gateway, qué es lo que esto significa para el programa y la importancia inclusive de cuál, por eso lo de las fechas que nos hace correr en muchos casos para poder cumplir con ellas, ¿no? Pues y por último vamos a dar una parte de preguntas y respuestas que ojalá tengan varias para que podamos aprovechar la charla. Entonces, rápidamente, los antecedentes del programa. Pues todo esto nace desde de una fuerte empuje que ha tenido esta NGO, el Greenpeace, ¿no? Greenpeace pues se mantiene muy activo peleando por el medio ambiente y ha hecho una gran campaña y mantiene constante una campaña contra toda la industria para reducir el impacto que esta tiene sobre el medio ambiente y que no lleguen específicamente en este caso a las fuentes de agua, a los cuerpos receptores de agua, sustancias químicas peligrosas, que son persistentes o que tengan, por ejemplo, disruptores hormonales o que vayan a tener otros efectos adversos a la salud, a la vida marina, al medio ambiente en general. Todo nace desde un momento donde Greenpeace emitió un documento, pues toda una cantidad grandísima de información, lo que se llamaba el Dirty Laundry Report, ¿sí? Que eso nació en 2011 y esto generó mucho ruido dentro de toda la industria textil. Estaba muy dirigido a la industria textil y esto pues era un llamado a todas las marcas a tomar conciencia sobre los impactos de la misma industria en la que nosotros todos estamos, ¿no? En la industria textil.
Y la idea era llegar a un compromiso de parte de las marcas de eliminar todos los productos químicos peligrosos identificados en ese momento por Greenpeace. Y muy interesante cómo ha evolucionado porque inclusive esos listados han ido creciendo en los grupos químicos que se incluyen dentro del programa. Vamos a ver cuáles son de estos, pero la idea es llegar a descarga cero, ¿no? A reducir a niveles o eliminar completamente de la cadena el uso de esos químicos peligrosos que pueden llegar a las fuentes de agua, a la naturaleza, al ambiente o inclusive a dañar a los consumidores, a los usuarios de todos estos productos. Entonces, varias marcas o retailers se juntaron y generaron pues esta iniciativa Zero Discharge of Hazardous Chemicals, o por sus siglas en inglés ZDHC, y donde hay mucha representación de parte de los minoristas, de las marcas, laboratorios, productores de químicos y expertos de la industria, y que se unieron para generar este programa. Y todo esto se llama pues los contributors, ¿no? Intertech, pues ya se unió en julio de 2017 y llegó a ser parte de este miembro colaborador. Somos muy activos dentro del programa. Asistimos después a todos los foros de donde se ve realmente los avances del programa. Y eso pues nos da un muy fuerte punto de vista de hacia dónde va el programa, cuáles son los cambios y participar muy activamente de esto. Obviamente también por la importancia que todo esto tiene para las grandes marcas para las cuales nosotros trabajamos. Hablemos entonces de ese enfoque. ¿Qué incluye realmente el programa ZDHC? Y si uno pues ven ahí un pequeño pantallazo de la página de ZHC, ahí ven pues la fuente y la pueden por favor visitar en cualquier momento, donde vemos las tres grandes áreas de interés, ¿no? La idea es una gestión segura de los productos químicos que se utilizan en la industria textil y en la producción específicamente de la ropa y calzado. eh, en busca de esa descarga cero de químicos peligrosos. Y el enfoque entonces es en tres áreas. Las entradas, porque al final de cuentas, pues como lo dice muy bien la página, cuidar los inputs o cuidar los ingresos, lo que entra a la planta, pues nos va a ayudar a conseguir mejores resultados. Pues obviamente el medir las descargas líquidas y cuestiones, pues ya es algo post, no algo después del proceso, cuidando los ingresos o los químicos que están ingresando a la planta, ver que no tengan esas sustancias, pues es una de las formas más efectivas de esta gestión, ¿no? Porque el otro es pues similar a una inspección final de producto donde me doy cuenta que hay un error en el producto y ya es bastante tarde. La idea pues es ver en este caso pues cuidar los ingresos. Y para eso, si uno se mete en esa pestaña, en esa viñeta que tiene la página, pues es un programa bastante también completo sobre las entradas. El siguiente punto es en el área de los procesos, ya es la gestión interna dentro de la empresa, el cuidado de los inventarios, los procedimientos claros del manejo de todas las sustancias químicas dentro de la empresa y ese cuidado para que no ingresen las sustancias químicas peligrosas al proceso, ¿sí? Entonces, hay todavía también un gran esquema generado ahí de cómo la empresa puede mejorar esa gestión para reducir esos riesgos. Y pues por último, y el que vamos a discutir hoy, es las salidas, el Wastewater Guidelines, ¿sí? Dentro, pues, más bien dentro de los documentos hay varios. Está el Wastewater Guidelines, está el SAP, como se conoce, el Sampling el programa de muestreo y análisis que se ha generado, como las guías de cómo hacer ese monitoreo de las emisiones al ambiente de pre y post el tratamiento, o sea, dentro de la planta de tratamiento, por ejemplo, que pudiera tener la empresa y cómo monitorear la efectividad de esa infraestructura, ¿no? Hablando rápidamente, y es lo que les decía, es muy relevante conocer dónde están los laboratorios, pues nos enorgullece mucho y bueno, realmente no sé, hubo un gran atraso por todos los eventos del 2020, era uno de los planes que siempre habíamos visto, por ejemplo, ya tener esas mayor disponibilidad de esas pruebas en la región, en Latinoamérica, e ir expandiendo, porque muchos de estos análisis pues son bastante sensibles, hay que tener mucho cuidado y es un proceso, una implementación bastante larga, las acreditaciones que se necesita como laboratorio antes de ser aprobado como un laboratorio de ZDHC.
Aquí en el mapa podemos ver pues aquellos países los cuales realizan únicamente recolectas, que vengo ahí con la cajita, y los países que ya hacen los análisis, pues o sea, hacen recolección de muestras y el análisis y por lo tanto la carga de datos al gateway, ¿sí? Y sí nos reconoce mucho, pues haber ampliado ya nuestras capacidades en la región, pues ya tanto en México, en Guatemala, y tenemos planes de cómo ir acercando cada vez más los análisis hacia los productores. No es algo fácil, o sea, realmente la infraestructura interna, los procesos, procedimientos, acreditaciones que tiene que tener un laboratorio, pues son bastante complejas, ¿sí? Y requieren un buen tiempo realmente para su desarrollo y generar todo, pues ya tener un laboratorio aprobado. Igual ZDHC es bastante o sea, tiene muchos requisitos para no simplemente proveer un laboratorio, sino tiene que demostrar esa competencia, pero siempre están muy interesados de cómo realmente se va a ir acercando más a los puntos de fabricación, a donde están realmente estos fabricantes haciendo estas descargas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es mucho sobre nuestra red. ¿Qué es la importancia aquí? Pues hay que ver, o sea, el programa pues va creciendo, como les decía, está en constante evolución, se van agregando cosas nuevas, por ejemplo, ahora ya se crearon las guías para la industria de cuero y calzado, ¿sí? Y eso pues creo que es algo muy relevante, ahí vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los siguientes planes dentro del mismo programa ZDHC, pero como nosotros podemos ver, tenemos una muy fuerte lista también de laboratorios. Nos hemos enfocado mucho hacia dónde están esos centros fuertes de producción. eh, y vamos viendo de ir agregando, por ejemplo, ahora dentro del ZDHC está el ZDHC MMCF o el MMCF o que son pues todo lo de fibras naturales y son partes del programa que se van adicionando y el laboratorio pues tiene que conseguir esas aprobaciones, ¿sí? Mientras va extendiéndose. Entonces hay que conocer muy bien cuáles son pues esas capacidades de laboratorio y entender bien porque esto pues va a tener un impacto en la logística, en los tiempos realmente que son bastante críticos porque también no son pruebas rápidas, no son también análisis de 3, 4 días, sino pues es una planificación que se tiene que hacer con suficiente tiempo, dado que hay requisitos específicos de fechas de reporte, tanto dentro del programa o en algunos casos los retailers puede ser que tengan un calendario diferente y decir yo quiero todo terminado antes, durante el mes de febrero, durante el mes de marzo o durante el mes de septiembre. Y eso hay que estar muy alineados con los laboratorios. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Cuántos son los tiempos que se tarda? ¿Cómo puedo coordinar el muestreo? ¿Cuánto tiempo antes tengo que realizar todas estas actividades? Y eso es mucho de las preguntas que nos llegan. En algunos casos es cuánto es el tiempo, qué es lo que van a necesitar. Y es una coordinación pues, relativamente compleja, pero ya aquellos que pues ya tienen una experiencia, pues ya se va facilitando. Pero hay muchas dudas de cuáles, por ejemplo, son los puntos de muestreo u otras dudas que se tienen que resolver antes de y tener esa claridad, ¿sí? Entrando específicamente al programa, ¿no? Ya, ¿qué son esas guías de aguas residuales que ha generado CTHC? ¿Qué son esos documentos? Pues enfocado de nuevo al área de salidas, pues hay unos 4 documentos en la página. Cuando uno pues ya se mete al área de salidas, vamos a encontrar lo extenso que ha hecho esto ZDHC y la gran cantidad de información que hay disponible, empezando pues con el documento básico que ya está en su versión 1.1 que salió, según recuerdo, en julio de 2019, ¿sí? Y ahí detalla específicamente todos las partes importantes del programa y cómo es que se ejecute, cuáles son los requisitos y límites con los que se tiene que cumplir. Eh, el segundo documento es el que les comentaba, el SAP, ¿no? El Sampling and Analysis Plan, o sea, el plan de análisis y muestreo de las aguas. Es algo muy específico y es algo que tener mucho cuidado. El muestreo aquí es bastante crítico. Las guías de cómo se reporta y pues como les digo, ya lo que tenemos el MMCF, que ya es parte de esa evolución del programa y ya son pues para requisitos específicos de algunos tipos de producción. Pero lo que me gusta mucho y personalmente y lo que he visto es esa gran cantidad de información, la claridad con que está expuesto mucho de esto, pues obviamente van a salir dudas durante el proceso, pero sí es bastante accesible la información
y eso pues nos ayuda a entender más el programa. ¿Para quién realmente está, pues, está generado esto, no? Y para quién está generado el ZHC a como está ahorita en la industria textil, pues aquellas plantas de teñidos y acabados de textiles, pues que obviamente van a tener procesos húmedos y descargas líquidas, teñidos de hilos, claro, pues van a tener también descargas líquidas, ya las fábricas textiles verticales, o sea, los que vamos a ver en el ingreso de la materia prima, como el algodón o el poliéster, hasta ya sus descargas líquidas, lavanderías, todos los que tienen esos procesos húmedos y descargas líquidas que pudieran acarrear químicos peligrosos, pues estarían dentro del alcance, ¿sí? Como les decía, o parte también de los avances de esto, pues se tenía antes en proceso de crear guías, ya se movió hacia los estándares ya creados, la parte del procesamiento de cuero. Ya hay que incluye desde el curtido, teñido, acabado, etcétera, y ya están esas guías generadas dentro de la misma página, las podemos encontrar, ¿sí? En proceso de crear guías están estos productos ya más específicos, ¿no? Telas recubiertas con poliuretano, por ejemplo, ya que va a tener unos requisitos muy específicos y que tenemos que estar muy atentos de cómo se va generando. Pero en general, lo que vemos entonces, bastante es muy específico a la parte de que es teñidos, procesos húmedos. No solo estamos viendo, bueno, solo la fábrica textil es la única que tener que ver esto, sino, por ejemplo, pueden ya hacer la lavandería aquella donde hago estos procesos húmedos, el garment wash o, por ejemplo, en el área del denim, ¿no? Las lavanderías que ya nos apoyan a hacer esos lavados en las prendas de ahí de lona o denim, ¿no? Eh, ya específicamente entrando ya dentro de lo que dicen estos documentos, ¿no? El punto, creo que crítico aquí, uno de los más importantes, y por eso le pusimos ahí el llamado a la atención, es los resultados ya deben estar cargados en Gateway antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año. La importancia de esto es que ese es el corte que hacen ellos para luego toda esa información que ha sido volcada entre la base de datos Gateway, todos los resultados de cada una de esas pruebas que se realizó en una fábrica, pues entonces entran en una etapa de análisis, ¿sí? Y ellos pues van a generar reportes para las marcas, contribuidores, todos los que están participando de parte de Gateway, de los avances que se están viendo en la industria textil. Entonces, es muy importante que haya unas fechas de corte con las cuales pues ya se cierra, se descarga la información y ellos pues ya entran en etapa de análisis. No, yo no conozco obviamente el informe que se genera, pero ahí es la importancia de las dos fechas que se han generado durante el año. Ahora bien, el llamado de atención aquí importante es conocer específicamente los requisitos de la marca para la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Porque puede ser que tenga una frecuencia o un periodo diferente para tener los informes. O sea, puede ser que una marca me diga, sí, entiendo que el 30 de abril es lo último para ZHC, pero nuestro plan es tener a nuestras fábricas listas antes del 30 de marzo, ¿sí? Y eso pues cambia todo el panorama para la fábrica desde cuándo tiene que empezar a coordinar estos servicios, cuándo tiene que estar en comunicación con los laboratorios, conocer bien pues los periodos de sus plantas de tratamiento, fabricación para ver realmente pues cómo cumplir con estas fechas, luchar contra toda esta parte logística que se tiene dentro de llevar a cabo estos análisis y cumplir con esos requisitos de los clientes. Entonces es muy importante conocer las expectativas de la marca. Eh, como lo dicen los documentos, bueno, puede trabajarse no tiene que ser obviamente llegar exactamente al 30 de abril, puede hacerse un previo, mientras las dos mediciones que se hagan durante el año tengan por lo menos 3 meses de diferencia entre los muestreos, ¿ok? Eso es una pregunta que también viene en algunos casos antes. La mayoría, obviamente, de todas las solicitudes que nosotros vemos, pues los vemos en un periodo de entre febrero y abril. Voy a agarrar el primer periodo nada más, pero sí empiezan a coordinar desde mucho antes cómo puedes cumplir con sus fechas. También es muy importante en la comunicación con los laboratorios
tiene una capacidad también infinita y organizar toda esa logística pues es algo muy importante. A veces nos bloquean una cierta cantidad de fechas en un país para hacer todas las recolecciones y la idea pues es empezar esa comunicación para que bloquear fechas, solicitar el servicio y que quede todo bien preparado, porque sí hay malos movimientos que se deben de hacer para poder realizar estos análisis. Por lo mismo que vimos, que no hay una cantidad infinita de laboratorios en todos lados e inclusive pues en la parte de los muestreadores pues tienen que llevar un entrenamiento específico y cada vez los requisitos para los muestreadores obviamente se van elevando porque aquí el muestreo yo diría es como 70% de la batalla, o sea, un muestreo bien hecho, pues va a ser representativo realmente de lo que se va a ver reflejado en los resultados. Obviamente, la condición dada es que es un laboratorio totalmente competente, ¿sí? Em, los ciclos de reporte, pues sí se define. Ahí el ciclo completo, o sea, muestreo, pruebas completadas, datos cargados a Gateway, pues es lo que se define dentro del documento de ZHC como ya un ciclo de muestreo total, ¿sí? Completo. Como vimos, usa uno que define, pues, es los 3 meses de diferencia, pues es sobre el muestreo, pero el deadline que nosotros tenemos, como vimos el 30 de abril, 31 de octubre, es sobre ya la carga de los resultados. Únicamente los laboratorios aprobados por ZHC pueden subir reportes o datos a la plataforma Gateway, ¿sí? Y aquí es muy importante tener generado los usuarios en Gateway. Cuando un laboratorio va a cargar los resultados, requiere, por ejemplo, el número de la fábrica para poderlo incluir en Gateway y va a tener su número de registro, es con el cual se le va a ingresar los resultados. Entonces, tener con suficiente tiempo ya generado ese usuario ese número de registro para podérselo compartir al laboratorio y que el laboratorio sea capaz de subir los datos con suficiente tiempo y no que el 29 de abril vamos a estar buscando de tener ya ese número de registro para poder cargar correctamente los datos. ¿Sí? Y de repente fallar con las fechas de abril. Um, Clave aquí también es en el área de muestreo y qué pruebas es posible, y lo hemos visto, algunas marcas soliciten puntos adicionales, ya vamos a ver un poquito más adelante, de los requisitos básicos del programa. O sea, el programa pues me dice, bueno, en la opción 1 vamos a hacer el agua de descarga o el agua después de tratamiento y los lodos, y eso es lo que se tiene que analizar como parte básica del programa. Pero puede ser que una marca diga, sí, pero yo quiero que de una vez se muestre el agua de ingreso, el incoming water, desde el inicio y que inclusive hasta se analice como parte del programa de la marca, porque eso es lo que ellos necesitan observar. Entonces, aquí es muy clave conocer cuáles son los requisitos específicos de la marca que puedan ir más allá de lo que requiera el programa base de ZDHC. ¿Sí? Siguiendo dentro de esta versión 1.1 del 2019 del ZDHC, pues, ¿qué incluye, no? Y vamos a ver ahí de los listados de químicos o sustancias restringidas, pues, ese está dividido básicamente en 3 tablas, o bueno, varias tablas que tiene dentro del documento. La primera parte, pues, son los parámetros convencionales que están definidos en las tablas 1A y 1B. Los parámetros ZHC es el Manufacturer Restricted Substance List, que ya es específicamente de los químicos peligrosos o compuestos orgánicos ya más complejos que son peligrosos y que están definidos en las tablas 2A a la 2N. Y lo interesante, y vamos a ver un poquito más adelante, es cómo define pues, los límites de detección, los límites que se le permiten a la fábrica tener, especifica cuáles son las metodologías para conducir y realizar los análisis. Y van a ver, o sea, realmente todos tenemos mucho que trabajar con esto, pues a todos los laboratorios para conseguir esos límites de detección bajos y que inclusive, pues es como se va viendo en los niveles que tiene el ZDHC definido, pues va a ir a la baja para cumplir ese cometido del mismo nombre de la iniciativa, que es el Zero Discharge of Hazardous Chemicals o la descarga cero de químicos peligrosos, ¿sí?
Y por último, pues la parte de los lodos, cuando hay una opción que dentro de las pruebas que realiza el análisis de los lodos, como vamos a ver pues de la fábrica en las salidas, podemos tener la descarga líquida ya después del planta de tratamiento y digamos a una fuente y la otra descarga pues van a ser los lodos. Entonces se hace el análisis en esas dos partes para ver en cuál pudiera haber esas sustancias restringidas. Los lodos pues y sus requisitos están en la tabla 3 en el apéndice A, y ahí es donde se ven todos los parámetros y los límites que van a tener tanto en su análisis a realizarle a esta parte de la descarga. Entonces, entrando un poquito más, entonces en la tabla 1A, 1B que vimos ahí, pues los parámetros convencionales generales, temperatura, sólido suspensión, pH, demanda biológica de oxígeno, los que conocemos como los parámetros convencionales, y muchos de ustedes pueden estar muy familiarizados con ellos porque están incluidos en los requisitos locales, por ejemplo, de donde está el área de manufactura. Sí hay algunos más que van más allá de los requisitos locales, pero la parte interesante, y como pueden ver aquí en la parte inferior derecha, importante conocer que ZHC pues tiene diferentes límites, ¿no? El foundational, donde se encuentran muchas marcas todavía en algún estado, foundational pues nos da un límite. Digamos, vamos a agarrar la demanda, el COD que vemos aquí, COD y demanda química de oxígeno, o el DQO en español. Vamos viendo que en el Foundational pues requiere 150, en el Progressive que ya se va a ir a un límite un poco más exigente que es 80, y ya en el Aspirational que es en el nivel pues ya donde se quiere llegar con el programa y seguir reduciendo ese límite hasta un 40, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues hay que estar también muy claros cuáles son las expectativas de la marca, en qué etapa es la que se está manejando ahorita el programa y cómo, pues, esta idea es llegar a esos límites. ¿De dónde nacieron los límites Foundational, Progressive y Aspirational? Pues hicieron un estudio, un análisis de todos los resultados que se tenían, y entonces, por ejemplo, se sabía que por lo menos el 80% de las plantas cumplían con un foundational, y por lo tanto se establecieron esos como los límites. Después ya se fueron viendo ya los mejores en la clase para ver cuáles son y poner límites pues alcanzables, pero la idea es llegar a esos niveles aspiracionales, ¿sí? Para los laboratorios, pues eso ya nos dan también varias opciones de pruebas en cuanto, por ejemplo, utilizar metodologías normalizadas, que es lo más importante. Pues se utiliza, por ejemplo, en las ISO, en la Unión Europea, pues se usan las ISO para las metodologías de Estados Unidos, y pues uno como laboratorio pues va escogiendo cuál es la metodología relevante que es la que va a implementar, tiene la competencia técnica para implementar y tener los límites inclusive de detección para llegar hasta los niveles aspiracionales. Es uno de los requisitos de los laboratorios para que pueda soportar hasta llegar hasta los niveles aspiracionales, lo cual pues también pone una carga bastante importante sobre el laboratorio y su competencia y sus niveles de instrumentos, porque realmente pues mucho también de eso va a depender los límites de detección que van a poder alcanzar, esa infraestructura que tiene el laboratorio para poder analizar a unos niveles cada vez más bajos, ¿no? Entonces, como vimos, tablas 1A, 1B, pues vemos los niveles, perdón, los requisitos en cuanto a metales pesados, parámetros convencionales, aniones, y moviéndonos allá a las tablas 2A, 2N de la parte de los grupos químicos o estas familias, los 14Q en algunos casos se le llaman. Son estas sustancias que se han encontrado que pues que tienen propiedades persistentes, bioacumulativas, tóxicas, cancerígenos, mutágenos, y que se ha encontrado. Y para muchos de nosotros no es una sorpresa pues encontrarlos, que también son los que se analizan en el producto. Entonces, hay dos formas de que uno de estos químicos peligrosos, si no cuidamos las entradas, por ejemplo, vaya a llegar a salir de la fábrica. Va a salir en tal vez, digamos, tres maneras, ¿no? Va a salir en el producto, en la descarga líquida o en el lodo, ¿sí? Va a ir saliendo parte de estos grupos químicos o los metales, por ejemplo, que veíamos en la sección anterior. Pero
Ya vemos, pues, por ejemplo, cuando empezó el programa, pues se tenían unos grupos en noviembre de 2016, pues ya se agregaron estos que vemos con el asterisco, ¿no? Los tintes cancerígenos, dispersos, los PAHs y VOCs, como que se han ido agregando. Entonces, al mismo punto de cómo la evolución misma del programa mientras se va detectando cuáles son químicos peligrosos. Y de la misma manera que veíamos en lo anterior, pues bueno, nos va a poner un límite de reporte. El límite de reporte, pues es esa unidad mínima que el laboratorio va a reportar. No es lo mismo que el límite de detección que tiene el laboratorio, eso es diferente, pero el límite de reporte o la cantidad mínima que va a reportar el laboratorio, ¿sí? Nos especifica pues cuáles son específicamente los químicos que van a ser dentro de cada una de la familia, por eso vemos los CAS ahí sí que es como decir la matrícula o el registro de cada uno de estos compuestos químicos. eh, y las metodologías, o sea, las metodologías que se debe utilizar ya con la matriz agua, matriz lodo, para poderlos analizar y cuantificar, ¿sí? Em, Uno de los conceptos también que afecta el muestreo, el tipo de análisis que se va a realizar con la planta es dependiendo, y son dos conceptos, pues, sí, pues, muy claros para muchos de ustedes que están acá, el de descarga directa y el de descarga indirecta, ¿no? El de descarga directa es cuando la empresa, la fábrica que vemos ahí en medio representada, pues después tal vez de un tratamiento de agua o no, descarga directamente a un cuerpo de agua receptor, ¿sí? Eh, También en este caso, la distribución de aguas residuales a la tierra también se considera como una descarga directa, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un cuerpo de agua receptor, sino también es lo que estamos diciendo acá es de la fábrica se va directo al ambiente, ¿sí? La descarga indirecta, como lo vemos en el lado derecho, es aquella donde varias fábricas pues lo llevan a una tubería, a un área de descarga la cual conduce hasta una planta de tratamiento centralizada, CETP por sus siglas en inglés, y pues ahí es una planta de tratamiento, pues tal vez municipal, alguna cuestión así. Entonces, mi descarga digamos, la descarga de esa planta de tratamiento central, pues es el cúmulo de todas esas, en este caso, representación de las 4 fábricas, ¿no? Entonces es muy complicado ahí de que eso represente una fábrica en específico, sino son las descargas acumuladas de todos. Y eso, pues, obviamente va a afectar cuáles son los puntos de muestreo reales que voy a tener que realizar y la claridad que tengo que tener para ese caso, ¿sí? Pues no voy a entrar tanto en las definiciones, pues, pero una planta de tratamiento, ¿no? Digamos, cuando es una propiedad de la planta, entonces yo tengo el control completo sobre la ejecución y la funcionalidad de esa planta de tratamiento. La centralizada, pues obviamente es administrada y generada por alguien más antes de que éstas vayan y descarguen al ambiente, ¿sí? Pero algo que sí hay que estar muy, muy claros y explicar claramente a los laboratorios previo a estos servicios es esa distribución de cómo están las tuberías dentro de la empresa, dónde van a estar las tomas, dónde es que se debe de tomar el muestreo y que va a representar los diferentes puntos. Ya dentro de los documentos de ZDHC, este esquemita pues es tomado del Wastewater Guideline, lo vemos aquí representado, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es una planta de descarga directa, o sea, ya saliendo, digamos, de sus muros, pues ya se va a ir directamente al ambiente. Y como podemos ver ahí representados hay 3 puntos, ¿no? Uno es el raw wastewater o la descarga cruda de líquidos. Puede ser que en diferentes países pues se maneje una terminología un poco diferente, pero la que vamos a entender es saliendo exactamente del proceso. O sea, por ejemplo, ya después del último proceso de tintorería, pues ya sale de la fábrica, ¿sí? Con toda la carga química que pueda tener, con todas las propiedades, o sea, de temperatura, pH y todo, de cómo va a salir prácticamente del proceso, ¿sí? Sin un tratamiento previo. Pues esa es la descarga cruda.
Luego tenemos la planta de tratamiento ahí en medio, ¿sí? La planta de tratamiento, pues la cual recibe esa agua, pues ya puede ser que la enfríe, pues ya hay pues, sistemas de filtración, cribas, entre otras cosas, sedimentaciones, trampas de grasas y aceites y varios procesos que pueda tener. O sea, no solamente es ese circulito, sino muchas veces tienen diferentes, varias etapas las cuales va pasando el agua antes de ya llegar al agua ya de descarga, el agua que ya sale de mis muros y ya voy a tirar directamente a un cuerpo receptor, ¿sí? Se da también el caso, por ejemplo, de los indirectos, lo que podemos ver es, tengo la descarga de agua cruda, una planta de tratamiento de la empresa y la cual luego de esto, y puede ser una planta de tratamiento parcial, o sea, un tratamiento no completo de todos los puntos, pero sí, por ejemplo, solo que realiza unas cuantas funciones antes de mandar a una planta de tratamiento centralizada, ¿sí? Al CTP que veíamos antes y se considera pues como un indirecto. Em, la planta de tratamiento, entonces, como hablábamos aquí, volviendo aquí al caso del directo, entonces puede generar la descarga de estas líquidas y los lodos, ¿sí? Y esto pues es muy relevante para las opciones que vamos a ver en un momentito a las cuales puede realizarse el análisis. Anteriormente, el ZDHC mismo tenía el punto de toma obligatorio en el agua de ingreso, ¿sí? El agua que como insumo está recibiendo la fábrica. Esto pues ya en la versión esta de julio de 2019 pues se eliminó como un requisito mínimo del programa y quedó nombrado dentro del programa como mm, eh, que queda a opción de la fábrica el realizar el muestreo y el análisis como parte de sus acciones correctivas o análisis de causa. Por ejemplo, si tenemos una descarga de un químico peligroso, quiero analizar si esto, o unos metales, por ejemplo, quiero ver si esto ya viene desde el agua de ingreso. Entonces, muy importante, pues conocer ahí los requisitos mismos de los clientes y las marcas que puede hacer que me obliguen a realizar ese análisis en el agua de ingreso y que ese debe ser notificado al laboratorio para hacer un punto de muestreo. Porque acuérdense, o sea, cuando llegamos a hacer el muestreo, pues se hace durante un cierto número de horas. En el caso de este, pues es no menos de 6 horas, intervalos entre cada hora de toma para la muestra compuesta. Y pues hay que tomar en esto para ya el embarque, porque a veces pues el laboratorio no está ahí localmente, que se tome la muestra del incoming y se vaya junto con todas las muestras y sea parte de los análisis o que se solicite analizar en caso de que hubiera una detección de un químico peligroso, ya sea por ejemplo en el agua de descarga o en los lodos. ¿Ok? Dentro de las opciones, lo que les mencionaba ya, pues obviamente están los puntos de muestreo y ya están después las pruebas que deberían de aplicarle a cada una. Y aquí, por ejemplo, hay dos formas de tratar pues las muestras que se toman antes y después de la planta de tratamiento. O, por ejemplo, inclusive ya considera los Zero Liquid Discharge, las plantas de tratamiento con cero descargas líquidas y que esos pues, son los que generan aquellas como maletas de lodos y descargas y exprimen completamente el agua por varios procesos de filtrado. Y creo que he tenido la oportunidad de ver una de estas en algunas visitas a las plantas. Pero pues, la gran mayoría pues tienen estas plantas de tratamientos de líquidos, ¿no? Grandes con qué sé yo, coagulantes, floculantes y varios otros químicos. Las opciones entonces están, hay dos, ¿sí? La opción 1 y opción 2, estar claro cuál es la que yo voy a querer manejar o cuál es la que la marca requiere, cuál es la que es más apropiada de acuerdo a mi proceso. Y, por ejemplo, vamos a ver, entonces, los 3 puntos, el raw wastewater, el agua cruda o saliendo del proceso, el discharge water, que ya es el agua tratada, como va a salir ya de los muros de la empresa, y los lodos. Entonces, la opción 1 es la que contempla hacer los análisis en el agua ya de descarga, el agua tratada, y los lodos, ¿sí? Hay obviamente una nota aquí pequeña que se da, que es obviamente
muestre y analice en caso de que la planta directamente genera lodos, ¿no? Y obviamente no, si no los genera. La opción 2 es la que ya analiza pues esa efectividad de la eliminación de por parte de la planta de tratamiento, donde hacemos la recolecta en el punto saliendo, digamos, de proceso sin tratamiento inicial, digamos, la descarga cruda y posteriormente pues ya se analiza el agua tratada, mientras obviamente la planta o la fábrica, digamos, tenga una planta de tratamiento o cualquier proceso que modifique las condiciones del agua antes de salir de la empresa. Por eso tiene, por ejemplo, los dos puntitos acá en este caso, por ejemplo, en los grupos químicos, porque si solo tiene algún proceso de tratamiento, es que se va a tener que hacer estos dos análisis, porque de lo contrario, pues estamos hablando, si no tiene ningún tratamiento desde que sale del proceso, el agua, ya después de que termina su proceso de la tintorería o lo que sea, y vas antes de salir a la calle y no tiene ningún proceso intermedio, pues es la misma cantidad de químicos que vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Las tres columnas que vemos acá son las que me dicen, ok, la primera es los parámetros convencionales, lo que mencionábamos, la tabla 1A y 1B, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a ver, ok, el discharge water, el agua ya tratada, le voy a hacer todos los parámetros convencionales de la tabla 1A y B, ¿sí? Collect and test, o sea, hacer muestreo y analizar. Parámetros locales o parámetros legales de operación es algo que se va a requerir de la fábrica y que los tengan listos para ser proveídos al laboratorio porque los tenemos que adjuntar al reporte de que está cumpliendo con todos los requisitos locales y está haciendo los muestreos y análisis de acuerdo a la ley local, ¿sí? Eso es muy importante ver de que pues, se adjunte con el cumplimiento. Habrá muchos de estos parámetros convencionales que están requeridos en la ley local. Y la tercera columna es la que ya me habla de los grupos químicos, los 14Q que veíamos, donde estaban los famosísimosftalatos, donde están los apeos, NPEos y todos estos que hemos llegado a conocer muy bien en la parte de seguridad de producto. Y ahí están incluidos en esta columna, que son las tablas 2A a 2N. Entonces, en el discharge water, vamos a agarrar el ejemplo de la opción 1. Estoy haciendo una recolecta de muestra, claro, del agua de descarga y le voy a hacer todos los parámetros convencionales de la tabla 1A, 1B. Voy a requerir los requisitos, el cumplimiento con los requisitos locales, los cuales están sustentados con los documentos que va a proveer la fábrica. Y le voy a hacer todos los famosos 14Q o los Wastewater MRSL, ¿sí? En el caso, pues, de que se estén generando lodos, voy a recolectar los lodos y voy a hacer los requisitos de la tabla 3. Sí, los voy a hacer la tabla 3. Y así, pues, similarmente, pues, con el caso de la opción 2, ¿sí? Si voy a elegir la opción 2, voy a hacerle, ahí sí, solo voy a hacer las tablas de metales acá en el agua que está saliendo cruda de proceso, ¿sí? La descarga cruda, voy a hacerle solo la 1B, o sea, no todos los convencionales, porque obviamente pues va a salir con unos valores muy, muy diferentes de cómo se está descargando al ambiente. Solo voy a hacer los metales. En el agua cruda, pues voy a analizar todos los 14 Qs, ¿sí? Los grupos químicos, y en el agua ya descarga, como está abandonando ya la fábrica, puede ser, digamos, agua cruda, planta de tratamiento y ya descarga al ambiente, pues yo voy a estar analizando en esta descarga, pues los parámetros, perdón, los convencionales completos, ¿sí? Voy a requerir los permisos legales o los requisitos locales y en el caso de que sí hubo un tratamiento previo, y como lo mencioné en el ejemplo ahorita, sí había una planta de tratamiento, voy a hacer todos los 14 Qs acá. Y eso pues nos va a dar también inclusive la diferencia de lo que está sucediendo con todos esos grupos químicos de aquí para acá. ¿Ok? No voy a entrar en la parte de descarga cero líquidos, pero creo que ya tenemos todos el concepto pues de qué son esas diferentes opciones 1 y 2 y estar claros, ¿no? Los requisitos para el muestreo, las condiciones para muestreo, ¿sí? Las muestras deben ser tomadas por el laboratorio que va a emitir, o sea, con los muestreadores que
tiene el laboratorio y el control que hacer. O sea, dentro de nuestras aprobaciones y nuestros requisitos como laboratorio, pues tenemos que tener muestreadores debidamente capacitados. Y ese hay un nuevo, inclusive un nuevo requisito que se ha generado, entiendo que eso para los reportes a partir de mayo, que ya tienen que tener una certificación. Los muestreadores, antes pues obviamente uno enviaba constancias de las capacitaciones realizadas a los muestreadores, ahora ya hay todo un módulo generado por ZDHC de capacitación y un examen que deben de aprobar. Eh, en algunos casos, pues sí está estipulado de que se permite un muestreo sin previo aviso a la fábrica por parte de los laboratorios y obviamente eso va a depender del laboratorio cliente. Muchos de las grandes marcas que nos han pedido es una coordinación pues muy cercana con las fábricas para ver las épocas de muestreo y poder cumplir claramente con las fechas, ¿sí? Las muestras deben tomarse durante un tiempo que presente una producción continua, normal y un tratamiento de aguas residuales continuo y normal, ¿sí? O sea, no donde haya picos o cuestiones así, donde sea representativo de las descargas que está teniendo la fábrica y claramente evitar tomar las muestras, no se permite realizar la toma de muestras cuando hay algo que vaya a afectar los resultados, por ejemplo, que haya lluvias intensas, ¿no? En el momento de la toma de muestra, pues obviamente va a tener un efecto ahí de dilución de los resultados o afectar claramente la muestra que se está tomando, ¿ok? Rápidamente, pues vamos a la plataforma. ¿Y qué es lo que genera un reporte? Este, por ejemplo, es una representación de un reporte general de Intertek. Cuando nosotros pues terminamos ya los análisis, pues van a ver los resultados en las diferentes secciones de las tablas 1A, 1B, 2A a la N y cada uno de los parámetros, cómo es que se está analizando, si esto fue en el incoming, en el discharge water o se está en los lodos, y vamos a ver, es un informe bastante detallado y que nos da mucho para poder analizar, ¿sí? Entonces, el reporte base que nosotros generamos da tanta información porque eso también, cuando lo vamos a volcar como laboratorio aprobado en el Gateway, ¿sí? Nosotros vamos pues también requiere esa gran cantidad de información por cada parámetro, por cada una de las mediciones que se está haciendo en el agua. O sea, cada compuesto, se detalla mucho dentro de la plataforma. Entonces, aquí es donde ya viene el amarre, o sea, donde yo, por ejemplo, como fabricante o algo así, pues ya te genero mi registro, ¿no? Y voy a atar mi registro y voy a generar, por ejemplo, cuáles son los laboratorios, los cuales yo voy a tener para que me va a realizar el muestreo. El laboratorio por su lado ve el registro de la fábrica y ahí es donde van atando qué es lo que puede cargar uno. Pero es muy importante que previo a todo esto, pues ya la fábrica pues esté pues conociendo la plataforma Gateway. Y conozco, por ejemplo, el lado del laboratorio, no tanto el lado del fabricante de la carga, pero sí, pues sí sé que hay que hacer con suficiente tiempo. Si bien ZH es pues, relativamente grande, pues todo tiene su tiempo de proceso, pago, autorización, generación del número, entonces es algo que hay que hacer con suficiente tiempo. Entonces, rápidamente, vamos a un pequeño flujograma acá, ¿no? Las acciones para realizar un servicio y pues puedo hablar con parte de Intertek nada más. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Paso uno, comunicarse con la oficina de Intertek para organizar el muestreo y prueba de aguas residuales en su instalación. Y aquí es bien importante tomar en cuenta la parte de los tiempos, ¿sí? Informe a nuestros colegas si su instalación requiere cumplir con algún requisito particular, perdón, del agua, de acuerdo a los requisitos específicos de la marca o el minorista. O sea, casi que la primera pregunta que le pido a todas nuestras oficinas es, pregunten si esto es para una marca, porque las marcas pues puede ser que hayan incluido ciertos requisitos específicos para su muestreo, ¿sí? Y ya pues también, como también nos pasa, en muchos casos una fábrica puede trabajar para múltiples clientes y entonces tiene que ver en el conjunto cómo esto va a pegar para no hacerlo, lo voy a hacer de acuerdo a marca A, pero los requisitos de marca B son distintos, sino cuál va a ser el tipo de análisis que va a cumplir con todos los requisitos de los clientes, ¿sí?
a verificar los permisos de descargas y todos los requisitos legales que se estén cumpliendo y que tengan toda la documentación a la mano porque la vamos a tener que solicitar en algún momento y el plan de todas las tuberías de la instalación para estar muy claros y no, pues que ya desde un inicio tengamos claro el plan de muestreo como laboratorio y decir, ok, perfecto, entonces el raw wastewater se va a tomar de aquí, el discharge water, los lodos, todos ya sabemos exactamente dónde se debe de tomar y claro que depende de la opción que se va a tener y depende del tipo si tenemos descarga directa o indirecta, ¿sí? Otro llamado de atención, pues es la parte de estar registrado con un buen tiempo en la plataforma Gateway, eh, discutir detenidamente el plan de muestreo y pruebas con la oficina local para cumplir con las necesidades específicas, cuál es la opción que estoy eligiendo, tengo la claridad, voy a querer que me muestren de una vez incoming water como parte de ese plan de mejora en caso de que tuviera una detección para saber cuál es la influencia del incoming water en mi fábrica. Entonces, sí estar bien claro cuál es ese mi plan, ¿sí? No simplemente saltar en esto y este es el requisito, a ver, hágame uno, porque hay mucha información que no tiene por ejemplo, especialmente en aquellas primeras veces que alguien está haciendo este proceso, pues, nosotros conocemos todo el proceso de tratamiento de la fábrica y tenemos que entender bien cuáles van a ser esas necesidades específicas, ¿sí? El muestreo, pues, claro, volvemos otra vez a lo de las fechas, pero ya la carga de los resultados tiene que estar el 30 de abril. Entonces, y voy a hablar rápidamente en términos generales. Un laboratorio promedio se toma más o menos 15 días en la elaboración de todas las pruebas. 15 días, nosotros tenemos coordinaciones de 12 a 15 días hábiles en toda la ejecución de las pruebas. Ya las muestras, pues cuando se toman en el campo, pues se les agregan preservantes, llegan al laboratorio, inmediatamente se empiezan a hacer las extracciones y eso pues nos ayuda a mantener la integridad de algunos compuestos químicos o algunas características especiales del agua. Y por eso las necesitamos recibir bastante rápido y en ciertas condiciones, en cuando tomamos las muestras, por ejemplo, las mantenemos con cierta cantidad de ice packs y cuestiones así para poder mantener el frío. Eh, pero lo que estamos hablando es pensando en la parte de tiempos, 12 a 15 días hábiles es lo que cotizan los laboratorios para completar los análisis. Luego, pues puede ser que le tome 1 o 2 días la carga de resultados al gateway. Obviamente, mientras todos los usuarios y todos los registros estén debidamente hechos. Luego tenemos que, digamos, eso es ya estamos tomando en cuenta, digamos, 15, 17 días para atrás y luego tenemos que tomar en cuenta la logística. Ok, la muestra va a viajar a algún lado, cuántos días hábiles va a tomar ese viaje para que llegue al laboratorio y de ahí para atrás, ok, el viaje va a iniciar exactamente cuando se termine la toma de muestras, se empaca, se manda con el courier o se transporta rápidamente al laboratorio. Previo a eso, ya tengo que ver, ok, el laboratorio cuándo me puede enviar al muestreo. Y entonces, como vemos, son ese time and action, ese plan de actividades que tengo que hacer previo, pero fácilmente estamos viendo que debería ser por lo menos un mes y medio antes, que ya tiene que estar todo perfectamente coordinado para poder cumplir bien cómodamente con las fechas y evitar cualquier susto y no llegar al último momento. Pero sí, estar claro cuánto tiempo tarda el laboratorio, cuánto va a ser el tiempo de transporte de la muestra y cuánto tiempo antes necesita el laboratorio coordinar. En algunos casos se requiere un viaje de parte de los técnicos muestreadores, no los hay en cualquier esquina. eh, y, y ahorita, especialmente con las condiciones que se nos están dando ahora, pues es bastante complejo, la verdad, el traslado y viajes de las personas. Entonces, pues sí tenemos que ver, o sea, la comunicación tiene que ser. Y por eso realmente fue mucho de impulsar este tipo de charlas hoy y empezar tal vez a hacer un call to action, una llamada de atención ahorita para empezar esas comunicaciones. Si yo tengo un plan y quiero cumplir con un programa de ZHC, necesito empezar a hablar ya con los laboratorios para coordinar esos muestreos y estamos hablando pues estamos hablando de los tiempos pues son relativamente largos. No es así como las pruebas textiles que mando y inmediatamente ya en un par, 3, 4, 5 días ya tengo mis resultados. Esto pues es una coordinación bastante detallada.